Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros. Y yo soy Luis Raúl Domínguez. Hoy vamos a hablar de la meditación y el silencio. ¿Tiene relación esto con la salud mental? Y para ello nos acompaña Paloma Lerma, que es parte del equipo de bienestar estudiantil del Campus Monterrey del TEC de Monterrey y que tiene más de 13 años meditando. Paloma, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, y pues para empezar directamente, preguntarte qué es la meditación y qué beneficios tangibles podemos esperar de ella. Bueno, tratar de definir la meditación es algo muy amplio, como tratar de definir, no sé, conceptos como el amor o qué es Dios, ¿no? Cada quien va a tomar una interpretación y un significado muy personal en cuanto a lo que es la meditación, pero a grandes rasgos o generales pudiéramos decir que es un proceso de autoconocimiento donde podemos ir a adentrarnos cada vez más a nuestra mente, sobre todo, conocer cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestros pensamientos y por ende cómo va funcionando también nuestro cuerpo, cómo va respondiendo a ello. También me parece muy interesante esta palabra de tangible, ¿verdad? Los beneficios tangibles que queremos ver la meditación cuando estamos hablando de algo que es pues bastante abstracto. Entonces, bueno, la meditación o la espiritualidad en general son temas muy intangibles incluso. Pero sí, ahora cada día tenemos más formas de hacerlos tangibles. Y una manera en la que les pudiera decir que podemos transformarlo a esta sensación tangible es a través del cuerpo. De hecho, en muchas de nuestras meditaciones lo que hacemos justamente para este punto es que les invitamos a la audiencia, a los estudiantes, a los colaboradores que están con nosotros a tomar su frecuencia cardíaca antes de empezar la meditación y después de terminar la meditación. Entonces, así con una app que hay que podemos descargar fácilmente, que va midiendo el ritmo cardíaco y ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo va cambiando nuestro cuerpo y cómo se va regulando la frecuencia cardíaca después de meditar. Entonces, ese es uno de los beneficios tangibles que podemos notar y también por ende, si la frecuencia cardíaca, el corazón, va ahí tomando un ritmo bastante suave, nosotros vamos a sentirlo también en los músculos, se va a sentir. Entonces, en el cuerpo va a haber esta forma, esta respuesta en la que nosotros vamos a sentir esa liberación de tensión y vamos a sentir calma. Entonces, bueno, nuestro primer instrumento de investigación y exploración es nuestro propio cuerpo. Y fíjate qué importante, incluso me recordaste que hay un libro sobre Matthieu Ricard, que es un monje budista que fue parte de un estudio que se hizo justamente de escaneos cerebrales sobre el efecto de la meditación y a él se le conoce como el hombre más feliz del mundo porque su cerebro es el que tiene más conexiones neuronales en la corteza prefrontal gracias a la meditación. Luis Raúl, ¿qué te llama a ti la atención, qué te da curiosidad? Pues me da mucha curiosidad ese efecto tan inmediato que de hecho ha sido muy estudiado, como bien mencionas, pero además el título de nuestro episodio habla de la meditación y también del silencio. Entonces, yo lo que te quería preguntar, Paloma, es cómo hay esta interacción entre meditación, silencio, juegan uno con el otro, son lo mismo, es parte del mismo ejercicio. Hay veces que la gente le llama mindfulness a esto. ¿Cómo contribuye, cómo se define y cómo contribuye esto al bienestar emocional de las personas y cómo poder aprovecharlo mejor en nuestras vidas de una manera práctica? Qué insistencia con hacer las cosas tangibles y prácticas, ¿verdad? Pero en el día a día quisiéramos encontrar esas conexiones entre las emociones y entre nuestra vida diaria. Así es, y es importante, ¿verdad? Es importante que podamos tener la información correcta para poder entender lo que está sucediendo y más fácilmente ir quitando como esos desafíos mentales acerca de estas prácticas. Entonces, bien, ahorita mencionaste 3 palabras muy importantes, dijiste meditación, silencio y mindfulness. Entonces, ¿cuál es la diferencia primero entre meditación y mindfulness? Pues meditación, como les decía, es un término muy amplio, muy vasto. Hay muchísimos tipos de meditación.
miles y miles y miles de tipos de meditación, dependiendo de la cultura, de la zona geográfica, dependiendo de la religión, de nuestras creencias y muchísimas cosas más que ahora nos da la ciencia, ¿verdad? Entonces, una de las prácticas de meditación se puede llamar mindfulness, y mindfulness es, digamos, esta práctica que tiene muchísimos años, viene de un origen budista en realidad, pero le quitan todo lo religioso, le quitan todo lo tradicional y lo hacen, pues como decía ahorita Rosalinda, ¿verdad? De que lo meten a investigar y entonces queda de una manera muy secular. Y eso es mindfulness. Mindfulness es la parte científica, la que se evoca a los beneficios en el bienestar integral, ¿sí? Así que le quitamos todo lo tradicional y lo hacemos secular para todo el mundo. Entonces, ahí está, meditación, algo general, mindfulness, una práctica en específico, avalada por la ciencia, investigada por muchos años ahora, bueno, unos 20, 30 años ya cada vez más, ¿no? Específicamente. Entonces, también otra forma, lo que decías del silencio, es que la meditación o la práctica de mindfulness nos va llevando a un silencio interno. ¿A qué vamos con este silencio interno? El silencio no es tal cual la práctica, sino es el resultado de la meditación. No sé si les ha pasado muchas veces que estamos como con muchos pensamientos, mucha saturación y a veces ni siquiera es un cansancio físico, sino es un cansancio que podemos sentir en los ojos, en la frente, ¿no? O sea, podemos sentir esa saturación mental. Y entonces cuando meditamos es como si limpiáramos todo eso, hiciéramos una higiene mental y llegamos al silencio. Entonces todos esos pensamientos, distorsiones, cansancio, todo eso se va y queda silencio cada vez más. Claro que para ello pues se necesita práctica o simplemente soltura, porque podemos llegar al silencio con la constancia o podemos llegar al silencio de una manera espontánea. Depende también, ¿no? Y con la conciencia de poder observar lo que está sucediendo, ¿no? Porque a lo mejor estoy en un momento de silencio y no me doy cuenta porque no estoy presente en mi propia experiencia, ¿no? Bueno, creo que es algo, yo soy practicante de mindfulness y siempre digo que sigo siendo aprendiz, que no hay que perder esta mentalidad. Y sí, claro, parte de lo que comentas, creo que es muy importante toda esta investigación que hay alrededor, ¿no? El trabajo, por ejemplo, pues de Jon Kabat-Zinn desde hace muchos años en términos de los efectos también en reducción del estrés, ¿no? Que él veía el efecto, no tanto en el cerebro, sino el efecto médico de la reducción del estrés el efecto de la meditación vipassana, que es esta parte que viene del budismo, ¿no? Que estudia después Richard Davidson y todos estos estudios que se han hecho. Ahora, una cosa es lo que digan los libros, las investigaciones, y otra cosa es la experiencia, ¿no, Paloma? Y a mí me gustaría preguntarte, a lo largo de tu experiencia y sobre todo con la población estudiantil, con jóvenes, ¿cuáles son los cambios más significativos que has visto al incorporar la meditación o las prácticas de mindfulness en el día a día y si crees que esto puede de alguna manera, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, beneficiarles? Bueno, fíjate que algo que se nota muchísimo en los estudiantes que van con regularidad es que tienen mejor seguridad en sí mismos, o sea, su autoestima mejora considerablemente, ¿no? Podemos sí notar de pronto que llegan a veces con mucho cansancio, llegan con mucho estrés o llegan pasando por un momento que es pues complicado o pasa muchísimas veces, ¿eh? No sé si por ahí sabían, pero los que más llegan con nosotros son foráneos. Muchísimos de los alumnos que llegan a meditar son foráneos. Entonces como que están encontrando su lugarcito ahí en el mundo, un espacio cálido, un lugar seguro. Y entonces ellos poco a poco se van notando que van teniendo más seguridad, que van tomando mejores decisiones y van notando cuáles son sus prioridades, que siento que cuando llegan está como esta cabeza así revuelta o un momento así o simplemente un momento curioso y de pronto es como si todo se les fuera ordenando, ¿no? Así de que gradualmente, pero se va ordenando y entonces las ideas son más claras, se dan cuenta de algunas cosas que quieren hacer
Y sí, yo pudiera decir que es como que tienen ahora una claridad en cuáles son sus prioridades, seguridad en sí mismos y dejan de sentirse solos. Por ejemplo, en el caso de los foráneos, pues se encuentran ahí de pronto una comunidad porque van varios que están en situaciones similares y ahí hacemos esta comunidad. Entonces van reduciendo esa sensación de, pues, de sentirse solos, ¿verdad? Y pueden así también pues adaptarse a las transiciones, ¿no? Ya saben este modelo, cómo vamos cambiando de periodo a unidades de formación y otra vez, ¿no? Entonces hace que todos estos cambios sean fluidos y vayan encontrando como su propio cauce. Qué positivo todo esto, Paloma, de poder estar ahí para, sobre todo los estudiantes que están foráneos y llevándolo o extrapolándolo a otras situaciones, pues pueden ser personas que están viviendo por un momento muy difícil o alguna coyuntura muy complicada que siempre nos pone un reto enfrente de la vida, y el hecho de recurrir a estas prácticas, sin lugar a dudas que con lo que nos platicas de tu experiencia, nos da claridad y nos permite adueñarnos de lo que tenemos control, y ahora sí que la oración de la serenidad, ¿no? Lo que podemos controlar, moverlo, y lo que no podemos, dejarlo pasar. Hace un momento, me llama mucho la atención porque hace un momento hablaste de la parte secular. A mí Ujú. me gustaría que le explicáramos a la audiencia a qué te refieres con secular. ¿Qué es lo que podemos aprender de las tradiciones espirituales que nos pueden llevar al tema concreto de mejorar nuestra salud mental sin necesariamente tener esa conexión, voy a llamarlo así, religiosa? Ujú. Voy a contar una anécdota. El otro día un directivo del TEC me dijo, oye, estoy muy preocupado porque estaban meditando por ahí, parecía una secta de adoración, y te estaban sacando incienso, y me preocupó, ¿qué es lo que hacen ahí? Y le digo, no, hombre, no te preocupes, o sea, finalmente lo importante pues es el ejercicio que están llevando a cabo de claridad mental, como lo explicabas ahorita. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que podemos obtener de positivo de esto y separarlo de cualquier otro tipo de tema religioso, o que pudiera parecer así sectario, una cosa así? Sí, ¿verdad? Creo que es un tema muy, muy importante de aclarar, porque sí, se pudiera pensar que estamos pues adoctrinando de alguna manera, ¿no? O tomando un camino o una postura religiosa, y la verdad no es así. O sea, a eso nos referimos con ser seculares, que no tomamos ningún tipo de esa postura religiosa, sino que más bien nos apegamos como a todos estos fundamentos científicos que ya están ahora. Entonces nos apegamos a ello, pero también creo que es importante que podamos observar simplemente por conocer, así como conocemos cuando viajamos, vamos conociendo otras culturas y luego de pronto no entendemos por qué comen tal cosa, por qué se visten de tal manera o por qué hablan de cierta forma, ¿no? Entonces es lo mismo con este mundo espiritual. Nosotros podemos simplemente ser como exploradores. De hecho, tenemos por ahí unas tarjetitas que se llaman explorador espiritual, y entonces tú vas conociendo estos diferentes eventos y te vamos poniendo ahí un sellito. Entonces vamos estudiando como que estos exploradores espirituales en donde decimos, ok, bueno, ahora viene un líder y viene un líder espiritual y viene tal vez pues viene del Tíbet. Pues a ver, ¿cuántas oportunidades tenemos de ir al Tíbet y de estar platicando con un monje? Pues tal vez no las tenemos y tal vez tenemos muchas dudas. O cuántas veces viene un sacerdote y nos está hablando del uso de los celulares y de las adicciones a la tecnología, como que de pronto pudieras pensar que no se relacionan esos temas. Y aquí suceden esas cosas, ¿no? O un hinduista y nos viene a decir que el sonido, la vibración, las palabras, los decretos, a ellos les funciona muy bien. Entonces, creo que aquí es importante sí discernir que nosotros no estamos dando como ninguna doctrina, no estamos imponiendo nada, pero sí estamos dando un buffet en donde puedes observar qué sucede en diferentes partes del mundo, en diferentes tradiciones, en diferentes filosofías, y que los temas que van a abordar son temas que todos tenemos algo por ahí que alguna duda, alguna curiosidad o algo que aportar incluso. Eso también, o sea que cuando viene un líder, ese es el que tiene pues el sazón de lo que va a ser esa sesión, pero que nosotros estamos sentados en un círculo y todos estamos dispuestos a aportar, a dialogar y a preguntar. Eso es lo más importante, a preguntar. Entonces, pues ahí nosotros podemos explorar y conocer y ver qué es lo que nos funciona a nosotros de eso.
porque a lo mejor no siempre en un salón de clases o en una sala de juntas, no siempre vamos a estar hablando de que, oigan, ¿qué opinan del perdón? ¿Y cómo les va a ustedes perdonando a la gente, no? Pues a lo mejor dices, oye, pues es que es mi compañero de trabajo, no le voy a contar esto porque no sé si va a pensar que no. Entonces, esos temas los abordamos de este lado, de que qué onda con el egoísmo, es normal sentir envidia, la siento, no la siento, ¿qué es esto de ser amable? ¿Por qué? O sea, entonces todos estos temas que son, digamos, de estos temas espirituales, pues entonces es donde nosotros hacemos un espacio para que haya esas preguntas y que haya esas respuestas también. Fíjate que se me vino a la mente también que no solamente estamos atendiendo la dimensión emocional o espiritual, sino también un poco la dimensión intelectual, ¿no? El hecho de conocer todas estas tradiciones, todas estas diferentes formas de pensar, sistemas de creencia, nos permite conocer más del mundo, de lo que sucede alrededor y cómo los seres humanos van afrontando pues, sus realidades, ¿no? Así Ese es. es algo que a mí me mueve bastante y sobre todo que el hecho de que tanto estudiante regresa al espacio de reflexión y de manera recurrente está acudiendo ahí es una señal de que encuentran paz, encuentran un lugar donde poder precisamente tener esa claridad. ¿No crees, Rose? Sí, claro, y yo iba a comentar que, bueno, la sabiduría milenaria, o sea, finalmente es algo que existe en todas las culturas y muchas de estas prácticas, el día de hoy, así como hablábamos de las investigaciones que se han hecho sobre la meditación para convertirla en estas prácticas seculares, por ejemplo, los ejercicios de gratitud, que son parte de muchas de las costumbres sociales en distintos grupos, el día de hoy también tienen mucha evidencia de que nos benefician y aumentan nuestros niveles de bienestar personal. Y yo siempre digo que mi abuelita decía que hay que ser agradecidos, pero el día de hoy lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, esta relación que vamos haciendo también con las tradiciones y saberes milenarios de diferentes culturas es muy importante y entender por qué funciona. Bueno, a lo mejor ya esa es de una perspectiva más occidental y más desde lo que hacemos para cultivar el bienestar, ¿no? Pero a ver, si alguien que nos está escuchando quiere iniciar una práctica de meditación, ¿qué le recomendarías, Paloma? Bueno, pues yo les recomendaría primero tomar conciencia que no siempre va a ser un proceso placentero, porque a veces se piensa que vamos a meditar y ya todos vamos a salir así muy zen y como que muy buena onda y siempre nos vamos a relajar profundo o vamos a tener una visualización. O sea, está muy padre porque claro que vamos a fluctuar por esos estados o por esas experiencias, pero sí es muy importante que sepan que la meditación, más que ser una experiencia completamente placentera, será una experiencia de autoconocimiento para descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces cuando empezamos a meditar, hay muchas personas que se acercan y me dicen, no, es que yo no puedo, ¿no? Es que yo no lo sé hacer bien. Entonces, cuando ya preguntamos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿por qué piensas eso? Es que yo no me puedo concentrar, es que yo siento ansiedad, es que a mí no me gusta, es que yo siento que me quiero mover. Entonces, vamos a entender que el proceso de empezar a estar con nosotros mismos sentados en la quietud va completamente del lado opuesto a lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día, como en nuestro día a día normalmente, ¿no? O en nuestra comunidad también más, ¿no? Vamos de un lado a otro, una junta a otra, hay que caminar de un lugar a otro y están retirados, entonces vamos caminando y vamos viendo el celular, nos está hablando uno, otro WhatsApp, ya se nos juntaron 20 WhatsApp, entonces ahí es como nos vamos a querer sentar a meditar en silencio, en quietud, y van a venir estos pensamientos o va a venir esta sensación de inquietud y vamos a decir, no, esto no es para mí. Entonces, bueno, vamos a aclarar que para poder ser estos principiantes hay que simplemente entender que va a ser todo un proceso de autoconocimiento y de aceptación y que va a ser normal sentir esto. Y lo que vamos a hacer es ir trascendiendo. No vamos a luchar, no vamos a quitar, no vamos a criticar nuestra práctica, sino que vamos a ir aceptando y diciendo, ok, hoy fue algo inquieto, pero duré 2 minutos sentado en silencio y en quietud.
Ok, 2 minutos, eso, genial, porque empezaste, porque te atreviste, porque ya lo estás integrando y tienes una intención clara. Al día siguiente tal vez puedes 5 minutos, tal vez con menos inquietud porque ya entendiste que es normal y lo aceptas, ¿no? Así nos vamos y cada experiencia es completamente diferente. Cada vez que nos sentamos a meditar es diferente y tiene todo que ver con lo que hicimos, que si comimos, si dormimos bien, si estamos preocupados, si estamos tranquilos, felices, tristes, enojados, tiene todo que ver, porque vamos a ser las mismas personas que somos con los ojos abiertos, solo vamos a cerrar los ojos. Entonces, pues hay que ser pacientes y hay que ser amables con nosotros y con nuestra práctica. Oye, Paloma, yo te necesito hacer una pregunta que seguramente algunas personas de la audiencia la tienen, sobre todo los que son nuevos y están teniendo como que dificultad en empezar esta práctica que sin duda trae grandes beneficios, como ya lo hemos platicado. Pero sí, y la pregunta va en dos partes. La primera, ¿qué tan seguro es meditar? Hay personas que inician y sienten como que el temor que se están metiendo en un terreno peligroso, un terreno que incluso hasta pudiera ser contraria a la fe. ¿Podemos conectar esto con la fe también cuando tenemos una creencia en particular? ¿Cómo invitarías a la gente a que se sintiera segura y que pudiera iniciar este camino de grandes beneficios para la salud mental, para el cuerpo y para el espíritu? Pues creo que una recomendación sería soltar la idea de que esto es una técnica. Hay que soltar esa idea. O sea, sí mencionamos ahorita, bueno, mindfulness, sí mencionamos que hay fundamentos, hay investigación y todo, para que esa parte creo que nos da seguridad de alguna manera en la mente. Pero si queremos todavía simplificarlo más, podemos incluso soltar todo ello y decir, es que esto no es una técnica ni siquiera. No, o sea, hemos estado tan lejos de nuestra presencia, de estar adentro de nosotros, de convivir con lo que hay en nuestro interior, que hemos tenido que desarrollar técnicas para poder estar en nosotros. Entonces, si soltamos esa idea, y que esto no es una técnica, este es un tiempo para mí, ese es un tiempo para escucharme, para sentir, para ver qué es lo que estoy sintiendo hoy, porque no he parado el día de hoy, puede ser, ¿no? Porque estoy atendiendo a todos menos a mi cuerpo, estoy atendiendo lo que me piden los demás, pero no lo que me pide mi mente, si me pide un descanso. Entonces, creo que ahí no podríamos encontrar algún conflicto con la fe, con las creencias, con lo que nos han dicho que es o no la meditación, ¿verdad? De ahí soltamos como todos esos mitos y esas creencias y decimos, bueno, a ver, ¿y si me dedico un momento para estar conmigo? ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué voy a encontrar ahí? Lo que yo soy. Y al contrario de que tal vez eso nos pueda dar miedo, vamos a poder darnos cuenta que ahí vamos a encontrar cada vez más amor hacia nosotros mismos. Y que si al principio nos da miedo es porque no nos han enseñado a hacer eso, ¿verdad? Entonces, sí, yo les diría que soltáramos todas esas expectativas y esas ideas y simplemente pasáramos tiempo con nosotros. Oye, qué maravilla, porque justamente ya hacia el cierre del episodio, pues esta idea de soltar y simplemente estar presentes con nosotros mismos es una idea maravillosa y nos vamos entonces con la invitación, pues de empezar, de probarlo, de estar abiertos a la experiencia y observarnos. Muchísimas gracias, Paloma. En 30 segundos, ¿qué le quieres dejar a nuestra audiencia? Me encantaría decirles que respiren profundo y que se repitan que todo está bien para que puedan tomar mejores decisiones, pero sobre todo para disfrutar más su vida. Muchas gracias, Paloma. De verdad que yo me llevo aquí que la meditación, el silencio es un proceso que hay que ejercitarlo y que podemos encontrar grandes beneficios que van a redundar en mucha paz y mucho amor, como bien lo mencionaste. Un privilegio escuchar la serenidad de tu voz y, por supuesto, todas tus recomendaciones y consejos. Rose. Pues muchas gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.